Bienvenidos. Hoy vamos a explorar algo que todos hacemos todos los días, que muy pocas veces nos damos cuenta, y es el proceso de aprendizaje. Aprender no es solo memorizar o repetir, es un proceso que involucra emociones, experiencias, memoria, atención e incluso el cuerpo. De este video te explicaremos cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Te daremos algunos datos y ejemplos para que puedas entender mejor. Pero, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en nuestro comportamiento o conocimiento debido a la experiencia. Por ejemplo, cuando éramos niños y alguna vez tocamos la estufa y nos quemamos, nuestro cerebro ya registró este error para poder evitarlo. Enseguida te mostraremos las etapas del proceso de aprendizaje. Primero, tenemos la atención. Todo comienza aquí. Si no prestas atención, no hay aprendizaje. Un dato interesante es que el cerebro solo puede mantener la atención centrada entre 15 y 20 minutos antes de necesitar un microdescanso. Un ejemplo es cuando un profesor te explica algo aburridísimo y tu mente se va. ¿Aprendiste? Probablemente no. Pero cuando algo te interesa, como el final de tu serie favorita, tu cerebro activa la dopamina que mejora tu atención y tu retención. Después sigue la codificación, que es el proceso de transformar la información en algo que el cerebro puede almacenar. Aquí influyen las emociones, los intereses, ejemplos y conexiones con lo que ya sabes. Un ejemplo es si te dicen, la fotosíntesis es un proceso de las plantas, puede que no suene muy interesante, pero si te explican que una planta es como una mini fábrica solar, tu cerebro crea una imagen mental y la recuerda mejor. Un dato interesante es que el cerebro recuerda mejor datos relacionados con imágenes, metáforas o emociones. Es decir, aprender se potencia con creatividad. Luego tenemos el almacenamiento. Aquí la información llega a la memoria de corto o largo plazo. La memoria a largo plazo puede durar años o segundos si no la reforzamos. Un dato interesante es que olvidamos aproximadamente el 70% de lo aprendido en 24 horas si no lo repasamos. Esto se llama curva del olvido de Ebbinghaus. Ejemplo, cuando estudiaste para un ejemplo memorizado rápido, ¿qué tanto recuerdas hoy? Exacto. Por último, tenemos la recuperación. Es cuando usamos la información aprendida. Si puedes explicarlo, aplicarlo o recordarlo sin ver tus apuntes, lo aprendiste. Un ejemplo de esto es si tratas de explicar un tema a un amigo y te atoras. Tu cerebro te está mostrando que partes no están sólidas todavía. Un dato interesante es que recordar fortalece la memoria más que volver a leer. A esto se le llama práctica de la recuperación. Yo les voy a explicar cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende creando, modificando y reforzando conexiones entre neuronas. A este proceso se le llama plasticidad cerebral. Cada vez que realizas una actividad, tu cerebro activa ciertas redes neuronales. Si repites esta actividad, esas redes se fortalecen, se vuelven más rápidas y eficientes. Por eso, al principio todo se siente tan difícil, porque las conexiones son nuevas y torpes, pero con práctica constante, el cerebro optimiza esas rutas hasta que la actividad se vuelve casi automática. Un ejemplo que yo podría dar es, por ejemplo, el aprender a usar la bici. En el primer día, te puedes comportar algo torpe, no coordinando el equilibrio, la fuerza y la vista. Unas semanas después, las conexiones que poseemos se refuerzan y empiezas a tener un equilibrio. Semanas después, ya puedes pedalear sin pensar, incluso poder hablar o cualquier otro tipo de actividad sin ningún problema. Lo que no cambió fue la bici, sino que lo que cambió fueron las conexiones neuronales que tenemos. Además, aprender no solo es reforzar conexiones,
También implica poda neuronal, donde el cerebro elimina conexiones inútiles para mejorar las importantes. Es como limpiar cables para que la señal viaje más rápido. Como dato curioso, el cerebro adulto produce aproximadamente 700 nuevas neuronas al día en el hipocampo, zona clave para memoria y aprendizaje. Es decir, nunca dejamos realmente de poder aprender, incluso en edades avanzadas. También les voy a hablar de tipos de aprendizaje. En los tipos de aprendizaje tenemos 4. El aprendizaje asociativo sucede cuando el cerebro vincula un estímulo con el otro. Esta es la base de hábitos, recuerdos automáticos y reacciones emocionales. Por ejemplo, cuando escuchas una canción que te ponían cuando eras niño, instantáneamente te vienen recuerdos o emociones de esa época. Como dato curioso, este tipo de aprendizaje es tan potente que incluso animales simples como caracoles marinos pueden asociar estímulos. Es uno de los mecanismos más antiguos que posee la evolución. El aprendizaje observacional ocurre cuando aprendemos viendo a otros. Se activa gracias a las neuronas espejo, neuronas que se activan tanto al realizar una acción como al observarla. Un ejemplo muy bueno sería que cuando ves un video de cómo cortar una cebolla y sin intentarlo antes, ya entiendes el movimiento, después lo replicas. Este es el más común que puede suceder de los aprendizajes. Como dato curioso, los bebés imitan expresiones faciales desde las primeras semanas de vida gracias a estas neuronas espejo. El aprendizaje significativo ocurre cuando conectas información nueva con algo que ya conoces. Es más profundo porque genera redes neuronales más estables y duraderas. Un ejemplo es que, por ejemplo, si ya entiendes la fotosíntesis, comprender cadenas alimenticias es más fácil porque ya tienes una base donde colgar la nueva información. Es como si estuvieras creando un mapa. De ese mapa vas con la nueva información creando más y más partes de este nuevo mapa. Y como dato curioso, este tipo de aprendizaje activa áreas del cerebro relacionadas con las emociones. Por eso recordar algo con significado es más fácil que memorizar algo sin contexto. Y por último, aprendizaje por error. En el cerebro aprende muchísimo cuando fallas, porque los errores activan mecanismos de ajuste y corrección. La dopamina, el neurotransmisor de recompensa, ayuda a reforzar la versión corregida. Por ejemplo, si pronuncias una palabra mal en inglés, te corrigen o te da pena. Tu cerebro registra la versión correcta con más fuerza y no la olvidas. Como dato curioso, estudios muestran que cometer errores moderados, no demasiados, durante el aprendizaje mejora hasta un 50% la retención. Se llama la zona óptima del error. Pues ahora les voy a hablar sobre estrategias para aprender mejor. Y pues muchas veces se tiene la creencia de que aprender pues es simplemente sentarnos horas a estudiar. Pero pues la ciencia del cerebro nos dice algo muy diferente, ya que aprender no es un acto, sino pues es un proceso, y si conocemos cómo funciona el cerebro podemos aprender más veloz, recordar más y sufrir menos. Como primera estrategia pues tenemos al aprendizaje espaciado, y pues es una de las estrategias más eficientes, ya que el aprendizaje espaciado, aquí es donde el cerebro recuerda mejor cuando estudias en intervalos cortos pero frecuentes. Un ejemplo es que es mejor estudiar 20 minutos diarios durante una semana que hacerlo 2 o 3 horas seguidas el mismo día. Un dato curioso es que nuestro cerebro olvida casi el 60% de lo que aprendemos en 24 horas si es que no lo repasamos. Como segunda estrategia para el aprendizaje tenemos la práctica de recuperación. Esta pues consiste en intentar recordar algo sin ver apuntes. Un ejemplo es que pues después de estudiar se cierra el cuaderno y tú te preguntes qué es lo que te acuerdas,
qué conceptos son los que puedes explicar y en qué te trabas. Un dato curioso aquí es que cuando se intenta acordar, tu cerebro hace un gran esfuerzo que literalmente termina creando nuevas conexiones. Por eso es que acordarte es mucho más efectivo que volver a leer todo. Y de hecho se ha visto que recordar sin ver tus notas puede duplicar la retención de información. Como tercera estrategia tenemos aprender enseñando. Este tercer punto hace énfasis en el famoso efecto Feynman, ya que Richard Feynman decía que si no podemos explicar algo de forma simple es porque no lo entendemos lo suficiente. Un ejemplo sería explicar el tema a algún amigo o a cualquier persona, no importa quién. Lo importante es convertir lo que aprendemos en palabras que los demás puedan entender fácilmente. Un dato curioso es que enseñar activa más áreas del cerebro que solo estudiar o leer. Como un segundo dato curioso es que cuando se explica un tema, el cerebro detecta huecos que no se habían notado anteriormente. La cuarta estrategia es la de multisensorialidad, la cual trata de usar varios sentidos mientras se aprende, ya que el cerebro no solo aprende leyendo, aprende viendo, escuchando y moviéndose. Ejemplos de esto puede ser usar mapas mentales, hacer dibujos, explicarlo en voz alta, usar colores, mover las manos mientras explica algo, ya que esto mejora mucho la memoria. Todo esto es muy importante porque aquí todos los sentidos participan y más zonas del cerebro se activan y eso hace que la información se quede más tiempo. Como datos curiosos, tenemos que usar más de un sentido al estudiar puede aumentar el aprendizaje hasta un 30%. Y las personas que dibujan lo que aprenden, pues se acuerdan del doble que quienes solo leen. Como quinta estrategia y última está el descanso y sueño, ya que mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro no está descansando, sigue trabajando. Si se estudia sin dormir, tu cerebro no consolida nada, ya que dormir es parte del estudio, no un descanso del estudio. Como primer dato curioso es que mientras se duerme, el cerebro reproduce lo que aprendiste durante el día. Un segundo dato es que dormir bien puede mejorar el aprendizaje hasta un 40%. Y tercer y último dato es que en la fase de sueño profundo las neuronas reviven la información importante y eliminan todo aquello que no sirve. Y pues bueno, en resumen, el aprendizaje no es un acto, sino que es un proceso y este proceso puede mejorar si entendemos cómo es que funciona nuestro cerebro. Todos podemos aprender más y mejorar si usamos las estrategias adecuadas. Y pues muchas gracias por acompañarnos y esto sería todo.